Hola Rosy, ¿qué leíste de la sentencia? ¿Cómo argumenta la jueza la condena? En principio yo creo que, no creo, sino es lo que se lee, es un poco darle, se sustenta básicamente en los mismos argumentos que escuchamos de la Fiscalía en la acusación y también después en el momento de los alegatos. En esto de identificarlos como referentes y presumir que desde ese rol, referentes, representantes sindicales, dirigentes sindicales, voceros del colectivo, todas esas son las palabras que va como utilizando a lo largo de los argumentos y identificando estos conceptos como con el poder de dirección o con el poder sobre el conjunto, y entonces les califican como los instigadores o como inclusive los quienes decidieron, digamos, tomar esta medida de fuerza que a su vez, porque si no, no tendría este sentido el fallo, los considera un ilícito. En realidad dos, ¿no? Que es el de la desobediencia por un lado y el de entorpecimiento e interrupción del corredor vial, que sería el otro. Entonces, es como difícil de decirte que explicar, porque parece como muy elemental pensar que un juez, que en este caso es correccional, porque es un juez correccional, no puede hacer un análisis más amplio de lo que pasó en ese momento que lo que termina haciendo. O sea, bueno, acá cortó la ruta, era secretario general de un sindicato, en el caso de Mónica de la CTA, y en el caso de Leandro Sánchez de UTEL, porque eso menciona, a pesar de que Leandro es secretario general adjunto de CTA también, y criminalizar la institucionalidad misma, porque, por ejemplo, a la hora de sostener este argumento de que estos referentes o dirigentes sindicales tenían ese poder de decisión y entonces dolosamente decidieron cometer el delito, porque todas esas cuestiones tienen que ser tenidas en cuenta para una condena penal, condenan la institucionalidad misma de ellos y considera para eso, por ejemplo, las actuaciones propias de su institucionalidad, la orgánica, digamos, presentar las notas para comunicar las medidas de fuerza, los paros, y con eso vulnerando los principios básicos del derecho constitucional laboral o convencional laboral, la tutela sindical, la protección de los dirigentes sindicales para realizar sus funciones, que son las propias y las únicas que justifican la existencia de la institución, que es una institución que tiene protección constitucional y que a su vez sus dirigentes, que son defensores de derechos laborales, defensores de derechos humanos laborales, tienen que tener una protección especial, no solo la que les reconoce la Constitución y la Ley de Asociaciones Sindicales, sino también algunas declaraciones de derechos humanos, como la de la ONU, que los identifica y que prohíbe la criminalización. O sea, ¿Qué es lo grave? Porque uno puede pensar, mientras vos vas describiendo, la jueza no puede no entender lo que implica ser un dirigente sindical, un representante sindical como Leandro y como Mónica, y tampoco puede desconocer que está fallando contra otros derechos fundamentales, ¿no? El derecho a la expresión, el derecho a la protesta. ¿Qué cuestiones habría que marcar para contestar inclusive ese accionar de la jueza? Yo no sé si hay desconocimiento, si esto hay una intencionalidad, si nos fundamentamos con lo que sea, porque acá es grave que ellos hayan atrevido a calificar y a, digamos, profundizar sobre las funciones y roles que tienen los representantes sindicales, porque no es función de la justicia penal, es justicia laboral eventualmente y por otras vías. Entonces, hubiera sido más aceptable si solo pretendían aplicar la ley penal y el código de procedimiento penal, que los condenaran por entorpecimiento, que es un hecho concreto. Los vieron ahí, no analizó nada, pero cuando ellos empiezan a analizar
y a querer argumentar en la figura y en los roles que ellos cumplen dentro de las medidas de fuerza que fueron tomándose, no solamente en esos 4 días, sino en todo el proceso y del conflicto, que fue casi un mes, ahí es donde se meten en un área y dejan un precedente más grave todavía, porque en este caso penaliza, criminaliza y tipifican como delito acciones y conductas que son propias de las asociaciones sindicales. Entonces, cada vez que haya una medida de fuerza que se desborde, por ejemplo, en el caso más extremo, bastará con ver quién presentó la nota para convocar al paro, para hacer derivar de ese acto que es absolutamente institucional en una responsabilidad. Lo que están atacando, para decir simple, sigue siendo el derecho a huelga. El derecho a huelga, exactamente. Y lo atacan sobre la persona que ejerce ese rol, digamos, en este caso las personas, que además no son solo ellos, porque los fundamentos, por ejemplo, hacen mucho hincapié en que en ese momento del 4 todos estaban esperando que llegue Mónica y Leandro para decidir con ellos, o mejor, ni siquiera, o sea, hasta esa ambigüedad, y porque si los estamos esperando para decidir con ellos, o estamos esperando para que ellos decidan. Que no llegaron. No llegaron, además entonces decidieron con Genesini, que también es otro referente, y lo expresan en el fundamento. Entonces ahí la pregunta es, ¿por qué la justicia penal, que es restrictiva en cuanto a su interpretación, y que es absolutamente inconstitucional cuando sale de determinadas presunciones, presume que la gente los estaba esperando para que ellos les digan qué hacer? ¿De dónde sacan eso? A pesar de que también reconoce que fue expresamente explicado los procesos asamblearios de toma de decisiones. Y entonces es muy burdo. Y es como frustrante y peligroso en términos de derechos, porque, insisto, hubiera sido más fácil decir estos son quienes cortaron la ruta y los penalizan por eso, los criminalizan por eso. Lo otro es lo grave, porque ahí se puede demostrar, o sea, queda manifiesta la ignorancia del derecho, o la absoluta sumisión que hay y el esfuerzo feroz que tienen que hacer para subsumir ese delito en lo que pasó y en todas las pruebas que había, para terminar condenando la acción, no la acción, sino el rol que ellos cumplieron. Y que son roles que van a seguir cumpliendo ellos y todos los referentes y todos los secretarios generales de todos los sindicatos en cualquier tipo de conflicto colectivo. Palabras que además los toman en un sentido que no es propio de lo que pasó, porque esa es otra cuestión. El derecho penal es especialísimo, como lo es también el derecho laboral. Tienen algunos puntos de referencia, por ejemplo, las presunciones, a favor del reo o el imputado y a favor del trabajador. Entonces son siempre restrictivas en algunas cuestiones, especialmente en el penal, y hay terminologías, como se explicó también en el alegato, que no pueden ser entendidas de la misma manera en estos dos fueros. Por ejemplo, cuando hablamos de daños, conflictos, acciones, medidas de fuerza, todos que por ahí, si lo pensamos desde la perspectiva del derecho penal, siempre aparece como negativo, como pasible de control, de sanción, etcétera, extorsivos. De hecho, el derecho a huelga, si uno pensara en su sustancia, es parte de eso. Esa es la lógica. Pero bueno, eso lo discutimos en el derecho laboral y podemos hacer un debate, obviamente no con estos actores, con estos actores. Entonces, ahí es donde uno dice, y ahí capaz que me parezca un poquito al comentario que seguramente habrá hecho Eduardo, si hacemos tanto esfuerzo los defensores de derechos humanos, de derechos laborales, en estar a la altura de las circunstancias. Sin embargo, cuando vamos al sistema judicial, lo que nos encontramos es con operadores que no tienen idea de lo que están hablando, o peor, tienen idea y no les importa, y entonces violan dolosamente la Constitución y la Constitución Nacional y las propias leyes,
o realmente estamos convalidando todo el tiempo la mediocridad, que es lo más triste, ¿no? Una cosa que aparece en los fundamentos, toman los aportes de la defensa. Vos mencionabas un poco las notas que dan cuenta de cómo se fue pidiendo mesa de diálogo, advirtiendo de las medidas de fuerza, los testimonios de testigos, el propio amicus expresado por Marta Maffei para argumentar que sí, tenían razón, ellos conducían, tenían dominio sobre el hecho que lo tipifica como delito. Exacto, pero bueno, volvemos al punto. Nosotros no podemos no aportar eso porque estamos hablando y describiendo un conflicto colectivo de trabajo. Y estamos frente a un conflicto que fue público y que además las presencias o las referencias son de estos sujetos. Pero volvemos al punto. No están entendiendo lo que es. O sea, no pueden mezclar con instigador con referente, con vocero, o sea, es como, por eso te digo, no sé cómo se puede explicar eso cuando se supone que ya está explicado en el propio concepto, la palabra del vocero. Por ejemplo, una de las cuestiones que llamaban, inclusive en el alegato hablaban de, dicen que son los voceros de la voluntad colectiva, y eso lo tomaban así como una confesión de parte. Sí. O sea, entonces, lo dicen ellos, lo aporta la defensa. Entonces la pregunta es decir, ¿tenemos que explicar nosotros qué significa un vocero? O de a golpe, por ejemplo, si lo llevamos a la institucionalidad del Poder Ejecutivo, un Adorni debería ser condenado por lo que transmite de su gobierno? O decir que él dirige, o sea, es como, insisto, no deberíamos tener que estar explicando esto, pero bueno, lo grave acá es justamente que lo expongan, pero también si uno dijera, apelamos, ¿no? Fundamentamos, estos son por sí mismos los argumentos para se refutan a sí mismos, digamos. Claro. Pero bueno, también hay que ver quién lo termina resolviendo, porque son parte de la familia de juicio. ¿No? Y entonces de esa cofradía y generalmente calculamos nosotros que lo que van a hacer es ratificar en la casación, que encima es el Superior Tribunal de Justicia, pero bueno, se tendrán que continuar las vías, porque lo que nosotros no podemos, recursiva, porque lo que no podemos es resignar ese derecho y dejar este precedente en un sistema judicial absolutamente sesgado por un lado y cooptado por el otro, y también en un momento histórico, la provincia creo que hace mucho, pero en general el país también, en el que la democracia está como muy debilitada, y si nosotros encima nos resignamos y dejamos que esto se quede firme, estamos modificando de hecho todo el sistema de derecho vigente, y eso es gravísimo. Aprovecho y con eso cierro. Algunos por ahí, después de la condena, quedarán con esta sensación de que, y bueno, si protestaste puede pasar esto. Y está bueno remarcar la vigencia absoluta, o debiera ser absoluta, del derecho a la protesta. ¿Cómo le explicamos a quienes hoy están pensando en ir a una medida de fuerza que el derecho a la protesta es eso, es un derecho? Y en realidad sí, la idea también de estos fallos es el disciplinamiento, ¿no? Primero, lo que hay que entender es que nosotros no podemos, como abogados defensores, garantizar los resultados. De hecho, cuando fuimos a juicio dijimos, hacemos nuestra digna tarea de defender con argumentos legales, constitucionales y convencionales el derecho a protesta, el derecho a huelga, etc. Ahora, ¿basta un fallo como esto para detener a la población? No, porque la sociedad en general y el ser humano en particular, y por eso se reconoce como un derecho humano fundamental, se mueve y reclama. Y la historia está llena de estos ejemplos, y llegamos acá por eso. Cada vez va a ser más difícil detener eso. Estamos en un momento particular, pero cuando empiece a haber más necesidades y menos posibilidades de satisfacción,
naturalmente se va a mover y no sé si va a importar demasiado, y en eso rescato un poco la declaración del Lescano, que fue uno de los testigos que ante la pregunta de la fiscal si en ese momento en que estaban llevando adelante estas medidas consideraban que podían estar cometiendo algún delito, él decía que lo último que uno piensa cuando tiene hambre o está desesperado es si va a molestar al vecino, si va a desviar el colectivo, etc. Y que todos estos sujetos, para volver un poco al ámbito de la defensa y de los derechos que los amparan, son defensores de derechos humanos. Y los defensores de derechos humanos tienen la protección especial, deben tener la protección especial del Estado, y no ser criminalizados, porque son los propulsores de todos los cambios, y también en este caso, no sé si de cambio, pero sí por lo menos de resistir ante estos cambios que son muy perjudiciales para los derechos en general. Así que yo no creo que esto signifique demasiado, por lo menos con eso, y además fue un fallo que tuvo mucha resistencia por parte de la propia población. Y yo creo que fue muy inoportuno para este sistema vigente, político, y lejos de significarle aprobación, los debilita un poco más. Gracias.